Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos, los dramas y las emociones que nos traen nuestras series y personajes favoritos. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos de nuestra querida serie. Kerem confronta a Ande y la noticia de que Ande se retira de la actuación. Sí, lo han escuchado bien. Dos acontecimientos que, aunque por separado ya serían importantes, juntos pintan un cuadro bastante intrigante y para muchos doloroso. Antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero pedirles algo que para nosotros, como creadores de contenido, significa el mundo. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle ese clic al botón de suscripción. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre nuestras series y actores predilectos. Ahora sí, prepárense, acomódense, porque vamos a desgranar cada detalle de esta noticia que nos tiene a todos con el alma en vilo. Empecemos por el primer gran acontecimiento, la confrontación entre Kerem y Ande. ¿Qué sabemos hasta ahora? Las redes sociales, como siempre, han estado que arden. Hemos visto fragmentos, hemos leído rumores, y la tensión es palpable. Según lo que se ha filtrado y comentado, parece que esta confrontación no fue un simple desacuerdo casual. Por lo que se deduce, Kerem, a quien conocemos por su temperamento apasionado pero también por su lealtad y su profundo sentido de la justicia, se vio en la necesidad de encarar a Ande. ¿El motivo? Aquí es donde las teorías se disparan. ¿Fue algo relacionado con el guión, con el desarrollo de sus personajes? O tal vez algo más personal, algo que trascendió el set de grabación. Algunas especulaciones apuntan a que Kerem pudo haber estado protegiendo a alguien, quizás a otro miembro del elenco o incluso a su personaje, de una decisión que consideraba perjudicial o injusta. Otros sugieren que Kerem, al ser un actor con una trayectoria y una visión artística muy claras, pudo haber chocado con Ande respecto a la dirección que tomaba su historia o la interpretación de ciertos momentos cruciales. Imaginemos la escena, dos actores con personalidades fuertes, comprometidos con su trabajo, y en un momento dado, la fricción se vuelve inevitable. La química que vemos en pantalla a menudo es el resultado de una relación profesional y personal compleja entre los actores, y cuando esa relación se tensa, se nota. Y no olvidemos el factor público. Los fans tenemos una conexión muy especial con los personajes y, por extensión, con los actores que les dan vida. Cuando algo sucede entre ellos, especialmente algo que percibimos como un conflicto, nuestra imaginación vuela. ¿Fue una discusión fuerte? ¿Hubo gritos? Palabras que no se pueden retractar. La verdad es que en ausencia de información oficial confirmada, todo queda en el terreno de la especulación. Sin embargo, la intensidad de los rumores sugiere que fue un evento significativo, uno que dejó una marca. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la segunda noticia, la de que Ande se retira de la actuación? Aquí es donde la cosa se pone aún más delicada y, francamente, un poco triste para muchos de nosotros. La noticia de que Ande, una actriz talentosa y carismática a la que hemos visto crecer y brillar en la pantalla, decide apartarse del mundo de la actuación, es algo que nos deja helados. ¿Es esta decisión una consecuencia directa de la confrontación con Kerem? ¿O es una coincidencia temporal que ha llevado a estas dos noticias a la palestra al mismo tiempo? Analicemos las posibilidades. Si la confrontación fue particularmente difícil, si dejó a Ande sintiéndose herida, incomprendida, o simplemente exhausta por la dinámica del set, podría ser un factor que contribuyera a su decisión de dar un paso atrás. La actuación, por muy gratificante que sea, puede ser un ambiente de alta presión. Las largas horas, la exposición pública, las críticas y las dinámicas interpersonales a veces pueden ser abrumadoras. Si Kerem, con quien Ande comparte escenas clave y una conexión especial en la serie, tuvo un enfrentamiento significativo, es plausible que eso haya sido la gota que colmó el vaso para Ande, llevándola a reevaluar su carrera. Por otro lado, es posible que Ande ya estuviera considerando esta posibilidad desde hace tiempo. Quizás tenía otros proyectos en mente, deseos personales que iban más allá de la actuación, o simplemente sentía que era el momento adecuado para un cambio de rumbo en su vida. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser enormes, y a veces, tomar un respiro o buscar un camino diferente es una decisión necesaria para el bienestar individual. Si este es el caso, la
Confrontación con Kerem podría ser un incidente aislado, una chispa que se apaga sin ser la causa principal de un incendio mayor. Sin embargo, la coincidencia temporal es difícil de ignorar. El hecho de que ambas noticias surjan casi simultáneamente nos obliga a considerar una posible conexión. Si Ande se va, ¿qué significa esto para la serie? ¿Cómo se desarrollará la trama sin uno de sus pilares? ¿Se buscará un reemplazo? ¿Se reescribirá la historia para justificar su ausencia? Estas son preguntas que, como fans, nos rondan la cabeza y que nos generan una gran incertidumbre. Pensando en la confrontación, si Kerem fue el que inició la discusión, ¿cuál era su objetivo? ¿Intentaba mejorar la calidad de la actuación? ¿Buscaba un entendimiento mutuo? ¿O, en el peor de los casos, fue una disputa egoica? Si Ande se retira, ¿fue porque no pudo manejar la situación o porque decidió que no valía la pena el esfuerzo? Es fácil caer en juicios apresurados cuando solo tenemos información parcial, pero es importante recordar que detrás de cada noticia hay personas con sus propias motivaciones y sentimientos. Y luego está el público, nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante estas noticias? Por un lado, sentimos empatía por Ande, cualquiera que sea la razón de su partida. Admiramos su trabajo y lamentamos no poder seguir viéndola en sus roles. Por otro lado, la confrontación con Kerem puede generar distintas opiniones. Algunos lo apoyarán, creyendo que actuó con razón. Otros podrían criticarlo pensando que fue demasiado duro o injusto. La belleza de las redes sociales es que nos permiten expresar estas opiniones, pero también la complejidad de las relaciones humanas hace que sea difícil emitir un juicio definitivo sin conocer todos los hechos. Consideremos el impacto que esto puede tener en la dinámica del elenco en general. Si hubo una confrontación seria entre dos actores principales, esto podría crear tensiones en el set, incluso si Ande decide irse. Los rumores, una vez que se propagan, pueden ser difíciles de erradicar y pueden afectar el ambiente de trabajo. Es un recordatorio de que, a pesar de la ilusión que vemos en la pantalla, los actores son personas reales con sus propios conflictos y desafíos. Ahora, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Si Ande se retira, ¿será un retiro temporal o permanente? Veremos a otros actores de la serie pronunciarse al respecto. La discreción es a menudo la norma en estas situaciones, pero a veces, un pequeño comentario puede decir mucho. Si Ande se va, la serie podría enfrentar un gran desafío para mantener su atractivo. Su personaje, sin duda, ha sido fundamental en la narrativa. Y volviendo a la confrontación de Kerem, ¿fue este un momento de aprendizaje para él? ¿Lo hizo reflexionar sobre su forma de interactuar con sus colegas? En el mundo del entretenimiento, las relaciones profesionales son un equilibrio delicado. La pasión por el arte puede a veces chocar con la necesidad de un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso. Es fascinante cómo un par de titulares pueden abrir tantas puertas a la especulación y al análisis. Nos dan la oportunidad de pensar en las motivaciones detrás de las acciones, en las complejidades de las relaciones humanas, y en el impacto que estas situaciones tienen en nuestro fandom. La actuación es un arte que vive de la conexión, tanto entre los personajes como entre los actores y su audiencia. Cuando uno de esos hilos se rompe, la red entera se resiente. Y ahora, con estas dos noticias en mente, podemos empezar a tejer un relato de lo que podría haber sucedido. Quizás Kerem, en un momento de pasión por su personaje o por la historia, se sintió obligado a hablar con Ande sobre algo que creía que no estaba funcionando. Tal vez sus enfoques creativos chocaron. Y tal vez, solo tal vez, esta discusión, o quizás la forma en que se manejó, llevó a Ande a sentir que el ambiente ya no era propicio para ella, y tomó la difícil decisión de retirarse. Es importante recordar que esto es solo una posible interpretación, una de las muchas que circulan. La realidad podría ser mucho más simple o mucho más complicada. Lo que sí es seguro es que tanto Kerem como Ande son profesionales talentosos, y su trabajo ha tocado a muchos de nosotros. Independientemente de lo que haya sucedido, deseamos lo mejor para ambos en sus futuros emprendimientos. Llegamos al final de nuestro análisis, y espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Hemos navegado por las aguas turbulentas de la confrontación entre Kerem y Ande y la sorprendente noticia de su retiro de la actuación. Hemos explorado las posibles razones, las implicaciones para la serie y el impacto que estas noticias tienen en nosotros, los fans. Lo que queda claro es que detrás de las cámaras,
la vida de nuestros actores favoritos está llena de altibajos, de momentos de fricción y de decisiones que cambian el rumbo de sus carreras. Quisiera agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje de especulación y análisis. Ha sido un placer desgranar estas noticias con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la confrontación y el retiro de Andy están conectados? ¿Cuáles son sus teorías? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y antes de que se vayan, si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido así, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con otros fans que también estén intrigados por estas noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.